Nuestro alocucio. El Senatus Inmaculado Corazón de María de El Salvador comparte a usted el alocucio ofrecido por el Padre Ramiro Cruz Sandoval con el tema María y el cuerpo místico. Disfrútelo. Por lo tanto, digo, no puede haber una contrariedad. Así es, San Pablo tiene que ser el cuerpo místico de Cristo. Entonces, repito, como legionarios, tenemos que procurar mantener esa unidad, que no se vea ahí ninguna contrariedad, ningún, ¿verdad? Indicio de división. Puede ser que tal vez no estemos de acuerdo en una cosita, porque yo pues, la puedo entender de una manera, ¿verdad? El otro de otra, pero hay que ver qué es lo que nos dice y nos pide, ¿verdad? Pues la Iglesia, nos pide Cristo, ¿verdad? Sobre esto, ¿no? Yo no digo que los apóstoles no hubieran tenido problemas, claro que lo tuvieron, pero mantenían esa unidad. Y se llamaban la atención unos con otros, claro que sí, para ayudarse. Y aquel que estaba equivocado, ¿verdad? Pues asumía, ¿verdad? Ese error y daba gracias, agradecía a quien lo corregía. Leemos en Hechos de los Apóstoles cómo, ¿verdad? Pablo se reconoce la autoridad de Pedro como cabeza de los apóstoles, ¿verdad? Como encargado de ese grupo, pues le llama la atención por algo que Pedro está haciendo que no va, ¿verdad? Con los principios que Cristo había fundado. Y Pedro acepta ese error. Entonces digo, otro aspecto bonito que tenemos que tener como legionarios es que sepamos, ¿verdad? Reconocer en el hermano que de repente me ve mis errores y me los quiere corregir, con caridad, por supuesto, ¿verdad? La Iglesia habla de que cuando uno quiere corregir a su hermano, debe de hacerlo con caridad, con buenas palabras, de buena manera, ¿verdad? Sin quererse sobrepasar por la autoridad que pueda tener, ¿verdad? Quien quiera ser grande de Jesús, que sea el más pequeño aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿verdad? Son los aspectos que yo veo en la lectura de hoy que nos pueden ayudar como legionarios. Mantener esa unidad, esa sencillez, ese respeto, ¿verdad? Ese servicio, esa ayuda. Porque digo, ¿verdad? El manual pues lo refiere a María, que cuidó, ¿verdad? De ese Jesús que estaba, ¿verdad? Con ella. Y que era pues el que iba a formar parte de este cuerpo místico. Otra de las cosas que nos dice el manual es que el oficio propio de los legionarios dentro del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Es guiar, consolar y enseñar a los demás. Esa es la misión, ¿verdad? Específica del legionario: guiar, custodiar y enseñar. Los presidias, los consejos deben de caracterizarse por estas tres cosas, ¿verdad? Donde el socio pueda aprender. Hay que enseñarles tantas cosas. Y yo creo que por eso es que carecemos nosotros de personas que quieran aprender, quieran asumir un cargo, ¿verdad? Porque no se sienten capaces. ¿Por qué no se sienten capaces? Porque de repente no estamos quizás formando, no estamos enseñando, ¿verdad? Y por decir algo, ¿no? Entonces nos perdamos de vista estas tres características, estas tres misiones, ¿verdad? Propias de la religión, pues que nos pide, ¿no? Hay que ayudar, hay que guiar, hay que consolar. Interesante como los presidios en las comunidades, ¿verdad? Están atentas y hasta hacen, ¿verdad? Pues ahí sus grupos para acompañar en esta cuestión de consolar, ¿verdad? A los tristes, a los enfermos, ¿verdad? Ahí andan, ¿verdad? En los hospitales, andan en las casas, consolando, ¿verdad? Al enfermo, consolando a la familia cuando hay, ¿verdad? Un percance de vida, rezándole a los difuntos, ¿verdad? A veces se topan con 4 difuntos en la misma comunidad, ¿verdad? Y no hay quien le rece. Y la legión allá está haciendo grupitos, ¿verdad? Usted aquí, usted allá, usted allá, usted allá, con tal de que no haga falta ese consuelo.
esa compañía, ¿verdad?, espiritual que se necesita. Entonces, repito, no perdamos de vista esto, ¿no? Dice también el manual, para apreciar qué forma de servicio debería caracterizar a los legionarios, dice, en la vida del cuerpo místico, nosotros hemos de mirar a Nuestra Señora. Vamos a ver a la Virgen María, ¿verdad? ¿Quién era la Virgen María? Para que yo tenga, ¿verdad?, clara la idea de cuál es también, ¿verdad?, mi servicio dentro de la iglesia. ¿Qué hacía la Virgen María? Claro, no tenemos tanta referencia, ¿verdad?, a la actitud de María. Pero si hablamos de servicio, ¿verdad?, el jueves, ¿verdad?, que celebrábamos la Asunción de María al cielo, y decía ahí, ¿verdad?, la oración, después de haber cumplido su misión en la tierra, que es llevada al cielo. Y basta leer el Evangelio, ¿verdad?, escrito por San Lucas, que nos cuenta de la actitud que tomó María cuando el ángel le avisa de que su parienta Isabel estaba embarazada, una anciana de 90 años. María no titubea, no duda, no pide permiso, no consulta, ¿verdad?, si debe de ir o no debe de ir, ¿verdad?, si es conveniente o no es conveniente, si puede o no puede, si se van a enojar otros o no. No hace nada de esto, simplemente se pone en camino, porque ve una necesidad, ¿verdad? Y claro que era un camino, ¿verdad?, no tan fácil de recorrer, aproximadamente 150 kilómetros a pie, por montañas, por desierto, ¿verdad?, donde hay tantas clases de peligros, pero María no titubeó en los peligros que podría pasar en el camino. Una niña muy jovencita, ¿verdad?, de pocos años, 18 o 20 tal vez, ¿verdad?, que se pone en camino. Entonces, dice el manual que si nosotros queremos saber de qué forma podemos servir a la iglesia, basta que miremos a María. Ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos, ¿verdad?, repito, el ejemplo a seguir. ¿Qué hacía la Virgen María? ¿Cómo vivió la Virgen María su servicio, ¿verdad?, en la comunidad? Se cuenta que desde pequeña era una mujer muy servicial, que no titubeaba en servir a los más necesitados. Y también, ¿verdad?, otra cosa que no está en los evangelios, pero que se resume, ¿verdad?, se supone, ¿verdad?, es que María, ¿verdad?, su relación con los demás, ¿verdad?, ¿cómo podría ser? Recordemos que la Virgen María era una mujer común. Nadie sabía, ¿verdad?, de que iba a ser la madre del Señor. Nadie sabía de que era una mujer, ¿verdad?, inmaculada, preservada del pecado original. Nadie sabía nada de eso. Era una niña común, como todas en la comunidad, donde podría haber tenido su roce, ¿verdad?, no quizás buscados por ella, pero sí asumidos de otras personas, pero que ella también lograba, ¿verdad?, superar esas cosas, lograba, ¿verdad?, detenerse quizás en algún momento de debilidad. Nosotros como cristianos, que se nos hace más difícil, ¿verdad?, esto por el pecado original, pues tenemos dificultades, y yo creo que aquí es donde podemos ver cómo muchos legionarios no logran, ¿verdad?, superar, y por eso pues se van de la iglesia, se salen de la legión, porque no logran superar las dificultades que tienen en la vida, ¿verdad?, problemas y todo esto. La Virgen María nos enseña, ¿verdad?, esto, porque el repito, aunque quizás no eran cosas buscadas por ella, pero tuvo que haber afrontado, por supuesto, tuvo que haber afrontado alguna dificultad en su comunidad donde vivía, porque repito, la gente pues le miraba como una niña común. Entonces nos pide el manual, repito, que nosotros veamos a la Virgen María, cómo era la Virgen María y cómo tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Y también el manual pues nos dice, ¿verdad?, que como legionarios tenemos que poner en práctica esta doctrina, ¿verdad?, de San Pablo, que dice que hay cosas que todavía hacen falta para la salvación mía y de los demás, y que yo debo de asumir, ¿verdad?, esas cosas
Por eso qué bueno, ¿verdad?, que los legionarios también asuman este papel de sufrimiento, de misión, ¿verdad?, y de, qué sé yo, de trabajo, porque son las cosas que nosotros tenemos que poner en nuestra parte. Es cierto, la salvación está dada, pero Dios quiere, ¿verdad?, llevar esa salvación a los demás por medio de nosotros. San Pablo decía esto porque él sufrió mucho en la misión, ¿verdad?, hasta llegar a la muerte. Y así todos los apóstoles sufrieron esa misión física, ¿verdad?, que dieron la vida por causa del Evangelio, ¿verdad?, y que no se detuvieron porque sabían que ellos tenían que participar para que otros conocieran a Cristo. Y gracias a ellos nosotros lo conocemos. Ahora nos corresponde a nosotros. Gracias, ¿verdad?, a esta misión, a este esfuerzo, a este trabajo, a esta responsabilidad seria, ¿verdad?, y comprometida que han tenido tantos legionarios desde hace 103 años para acá, ¿verdad? Gracias a ellos, ustedes y yo conocemos la Legión de María, pero no olvidemos que esto no va a terminar hasta que venga Jesús en su segunda venida. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que sufrir tantas cosas, padecer tantas cosas, asumir tantas cosas que hacen falta, digo, ¿verdad?, para mi salvación y para la salvación de los demás. Que María Santísima pues nos ayude, ¿verdad?, y nos instruya, así como nos protege, pues también así que nos instruya, para que nosotros podamos asumir con responsabilidad este papel de misioneros, ¿verdad?, aquí en la tierra, hasta que Dios nos llame a su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.